Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Hoy nos vamos a tomar un ratito para... Voy a hacer una prédica de evaluación del 2024. Gracias, Fede. Mirar un poquito lo que el Señor estuvo haciendo en este año, que tengo la sensación como que pasaron tantas cosas que nos estamos yendo corriendo el 2024, no el 2025, como suele pasar en muchas ocasiones en esta altura del año. Pero me interesa que hagamos un stop en esta noche y nos tomemos un ratito para ver qué es lo que hizo el Señor en el 2024, ¿sí? Lo que hizo en el contexto de nuestra congregación. ¿Cuántos recibieron palabra, ministración? Pasaron un montón de cosas súper lindas. Hoy me tomé la libertad en uno de los grupos de líderes de jóvenes y les tiré una pregunta, algo así: ¿qué rescatarías de tu 2024? Una cosa así. Me tomé la libertad, los que contestaron me dieron ahí feedback, de leer, porque intuyo que con todo lo que pasó nos cuesta poner en común todo eso que pasó. Y me parece que tiene un valor poner en común lo que sucedió, para darle gracias al Señor, ser conscientes de lo que el Espíritu estuvo haciendo en medio nuestro durante este año. Y luego de eso, y ahí está el propósito de mi intervención esta noche, que podamos responder una pregunta que puede sonar un poco inquietante, ¿no? Pero sería la siguiente: ¿qué vamos a hacer con todo lo que el Señor nos dio en este 2024? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que el Señor nos dio en este 2024? Entonces, a continuación yo me voy a tomar la libertad, sin dar nombres para no aludir a nadie en el chat, pero sí me parece que fueron cositas súper interesantes. Yo celebro que este año se haya abierto el espacio de creadores. Es muy recién nacido, pero tiene mucho potencial. Además de los encuentros de oración. Los últimos meses pude notar mayor profundidad y centralidad en la palabra, tanto en las prédicas como en los materiales de Casa de Amistad. Creo que esto nos lleva a elevar nuestra experiencia con el Señor. Un sentido más profundo de pertenencia. Otro mensaje dice profundidad en el espíritu, renovación, avivamiento. Celebro que seamos intencionales. Noten la primera persona en plural, ¿sí? Que me pareció un dato no menor en las respuestas. No es yo recibí A, yo recibí B, sino cómo congregar. Esto brotó solo, ¿sí? Pero me llama la atención ese nosotros recibimos, ¿no? Mayor profundidad en el espíritu, renovación, avivamiento, búsqueda del espíritu. Desde inmersión hasta la última clínica son momentos donde podemos ser activados en intimidad, revelación y llamado. Agradezco que somos una iglesia que entiende y practica el principio de la siembra. Después, otro de los chicos también recordaba un culto que justo hoy lo estaba disfrutando en la administración final que tuvieron los chicos, que terminó el culto 6 de febrero y nos quedamos como una hora más adorando al Señor. No sé si se acuerdan de ese culto de febrero, que es tremendo, ¿no? Que estábamos ahí y parecía que terminaba, pero ahí se nos abrió una puerta en mayor profundidad del Espíritu y fue tremendo. De hecho, en un momento se hace un silencio y empieza todos los que estábamos acá a fluir en una intimidad, una búsqueda, un respeto por la presencia del Señor y una
un momento de tremenda profundidad. Mayor entendimiento y crecimiento sobre la importancia de la salud emocional y espiritual. Recibir a la gente nueva me sumó como iglesia, que creo que funcionamos bien, aunque en Casa de Amistad todavía podemos seguir mejorando. Entonces también tenemos todavía tarea por hacer en varias áreas. Y después otros mensajes también enfatizando las clínicas y todo lo que el Señor nos habló, ¿no? Pero una palabra que se repetía y me parece que es bueno que lo recalquemos es ganar en profundidad en la búsqueda del Espíritu, en la búsqueda del Señor en los cultos de los fines de semana. Y muchas veces nos pasa que no hacemos este ejercicio de parar y de reflexionar en todo lo que el Señor nos dio hasta hoy. Y verdaderamente parar para agradecer todo lo que hemos recibido. Y ahora les comparto mi perspectiva, que va muy en línea con lo que muchos de nuestros líderes de Casa de Amistad recién intentaba leer y repasar algunos de los mensajes. Tengo para mí que el 2024 fue una suerte de año bisagra. Por supuesto que todavía estamos viviendo el 2024 y es difícil evaluarlo, pero tengo esta sensación que fue un año, como le puse al título de la reflexión de hoy, un año de emergencias del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver un poquito de qué va eso, ¿sí? Creo que durante el 2024 sucedieron cosas extraordinarias y recibimos, como la palabra profética nos indicaba y nos guiaba a abordar este año, renovación en muchas dimensiones del Señor y en muchas maneras durante todo el año. Y yo me anoté 3 cositas que de nuevo, esto es mi perspectiva mirando para atrás en oración y quiero compartir con ustedes esto, ¿no? Lo primero, que creo que el 2024 fue un año de remoción de la tierra. Y esta es una palabra que, Flor, en algún lugar, no sé, de todo lo que recibimos, bueno, en alguno de esos lugares, no habrá sido en una prédica, en algún devocional, en algún lado se lo escuché. En ese momento creo que fue una palabra que nos direccionaba y me parece que hace sentido mirándolo desde este momento del año, ¿no? Remoción de la tierra. Y me parece que eso hace hincapié en mucho de lo que el Señor ha tratado con cada uno de nosotros de forma personal, pero también como congregación, ¿no? Recibir el trato del Señor, esa tierra que es removida después de una temporada ardua de trabajo de esa tierra por haber tenido todo el ciclo productivo, y esa remoción nos ayuda a traer renovación, ¿sí? Y es el trato del Señor moldeándonos y trabajando en cada uno de nosotros. Y creo que el 2024 en muchos aspectos fue para cada uno de nosotros un año de remoción de la tierra. También creo que en muchos aspectos fue un año de siembra, de enterrar muchas cosas que tienen potencial para el largo plazo. Así que quizás este año están siendo o han sido hundidas bajo la tierra y que va a pasar tiempo hasta que veamos ese fruto. Pero creo que el Señor ha sido muy intencional a nivel personal y a nivel de congregación en encargarse de enfatizar ciertas semillas que Él sembró en nuestra congregación y por tanto en cada uno de nosotros. También me parece que fue un año donde el Señor derramó de su Espíritu, regando, nutriendo nuestras vidas, nuestra congregación, y poniendo, creo, y esto es distintivo y lo repasábamos recién en estos mensajitos, ¿no? Poniendo en cada uno de nosotros un espíritu de clamor, de búsqueda, de hambre, de una necesidad más profunda por su presencia.
Estas cosas han sido más o menos obvias, me parece, más o menos visibles, pero me interesaba que nos tomemos este momento para repasar estas tres cosas al menos estas tres cosas me parece que sucedieron durante este año. Remoción de la tierra, semillas sembradas, y el Señor ha comenzado a regar nuestra congregación, nuestra tierra, nuestras vidas, con su presencia, con su Espíritu Santo. Y esto lo recibí hasta un día regando ahí un pastito y una planta, que regamos más o menos de manera consistente en casa, pareja. Pero tenía esto que había como un pedazo de tierra que estaba al lado de otro que estaba verde, full verde. Y unos pinitos que había unos más grandes que los otros. Y digo, ¿cómo puede ser si estamos regando en el mismo lugar? O sea, al lado, literalmente al lado, ¿sí? Y digo, ¿cómo puede ser? Le tiraba más agua y medio ahí como, ¿qué onda? Y me parece que algo de eso nos puede estar pasando a todos acá, ¿sí? No quiere decir que si vos no notás lo mismo que le pasa al de al lado, le sucede o lo que fuere, no quiere decir que no estás recibiendo el Espíritu Santo. Quiere decir que tenemos diferentes capacidades de asimilar eso que el Señor está impartiendo en la congregación. Y algunas cosas demoran un tiempo más en brotar, en emerger en unos y en otros. Por ejemplo, conmigo el Señor tiene que tener mucha paciencia porque a mí me gusta analizar lo que recibo. Y más si es una palabra que me da, digo, bueno, pará, ponela acá y va a morarla. Y el Señor tiene que tener su paciencia conmigo. Entonces puede ser que en algunos nos esté pasando eso, en algunas áreas, ¿sí? Pero no pierdas la convicción de que el Señor está removiendo nuestra tierra, está plantando semillas, pero además las está regando con su Espíritu. Ahora, en algún momento del año, alguno lo recordará, otros no, pero me parecía interesante traerlo a colación en este cierre de año. En algún momento del año, más o menos a mitad de año, pongamos, tampoco me acuerdo muy bien cuándo fue, pero me acuerdo que estaba compartiendo con ustedes un sábado aquí. Te compartí que esta idea que la aprendí este año, que cada vez que el Señor trae de su mover algo nuevo, algo renovado, es necesario ecualizar al menos tres elementos en la obra del Señor. El mover del Espíritu Santo, la iglesia y la misión que tiene la iglesia. Y cada vez que el Señor en aquel momento te decía, mueve con su Espíritu, tanto la iglesia como la misión necesitan realinearse. Cuanto más brusco es el cambio, más rápido y más notorio tiene que ser ese ajuste. Cada vez que hay un mover del Espíritu Santo, hay un ajuste que tiene que hacer la iglesia y por tanto un ajuste que tiene que hacer la iglesia en el despliegue de su misión. Y creo que este 2024 nos trae, como veíamos recién de los mensajes de los chicos y un poco lo que les compartía, muchas bendiciones y motivos de agradecimiento. Y acá donde me pongo aguafiesta, ¿no? En relación a la pregunta que les planteaba inicialmente. Pero creo que todo esto que hemos recibido en el 2024, que entiendo es un año o un tiempo bisagra para nosotros, trae también consigo desafíos en la administración y en la multiplicación de ese mover de Dios. En nuestra congregación, en nuestras vidas y en la misión de la iglesia en la ciudad y en nuestro país todo. Sí es cierto que el Espíritu se ha movido de una manera diferente a la que se venía moviendo en medio nuestro, como lo mencionamos y lo hemos visto a lo largo de todo este año. Si eso es cierto, es necesario entonces
algo diferente tenemos que hacer como iglesia y en el despliegue de la misión que tenemos como iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha movido fichas. Si es cierto lo que les decía hace un momento, algo tiene que cambiar en nosotros como personas y en nosotros como congregación y como parte de la iglesia de la ciudad en Argentina. Ahí es donde se pone un poquito más espesa la noche. Y me parece que este esquema que le presentaba de Espíritu Santo, Iglesia y Misión sirve, es incompleto, pero sirve para pensar la pregunta que les planteaba al inicio. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que hemos recibido en este 2024 a nivel personal, pero también como iglesia del Señor? Ahora, permitime para empezar a contornear un inicio de respuesta a esta pregunta de qué vamos a hacer con lo que hemos recibido en el 2024, permitime presentarte dos ideas que seguramente te van a sonar conocidas, pero quiero darle una aplicación particular a esto que estamos conversando, que es la idea de stock y flujos. ¿Sí? Dos ideas, stock y flujos. Si bien son dos cosas muy diferentes, están íntimamente relacionados. Flujos representan los cambios de algo a lo largo del tiempo y los stock representan acumulación de recursos. Quizás la idea de stock les es más familiar. En un negocio, entras y decís, che, ¿tiene stock o no tiene stock? ¿Viste esos comercios que están reventados de mercadería? Buen comerciante. Stocks. ¿Sí? Y la idea de flujo quizás nos cuesta un poco más agarrarlo, pero tiene que ver con qué sucede con algo en una línea de tiempo. En finanzas, por ejemplo, los flujos representan dinero líquido que ingresa a una compañía que, descontados sus gastos operativos, nos indica cuánto esa compañía está generando de flujo de dinero, ¿sí? En buen porteño eso tiene un nombre, ¿no? La viva, ¿no? Crocante. Eso es flujo, para que nos entendamos. En cambio, un stock son los activos que una compañía posee y con ello genera flujos, como una línea de producción, equipos, una planta, materias primas, etc. La relación que existe entre flujos y stock es que yo para generar flujos tengo que tener stocks. Sin stock no genero flujos, pero tampoco sin flujo puedo generar stocks. Es decir, si no tengo una línea de producción no puedo generar producto y por tanto no puedo vender. Si no vendo no genero ingresos. ¿Qué tiene que ver esto? Ahora, esto aplicado a lo que estamos hablando hasta ahora, no tengo tiempo para meterme ahí a fundamentar la relación, sean buenos. No es un estudio bíblico, es una Biblia, una prédica, pero concédeme lo siguiente. Otro día, si querés, nos sentamos y le damos fuerte al fundamento bíblico de esto que voy a decir ahora. Si algo enseña la Biblia es que el Espíritu Santo es ¿qué cosa? Flujo del cielo. Es agua, es río impetuoso, es viento, es fuego, flujo. Y la enseñanza bíblica sobre la mayordomía respecto de lo que el Espíritu nos imparte dice que tenemos que generar stocks aquí en la tierra con lo que el Espíritu Santo nos imparte. Voy a pasar, para que
darle un poquito más de sustento a esto, voy a pasar rápido en 2 o 3 historias que me parece que hacen sentido con esta idea de flujos y stocks. Piensen en Moisés, que mediante el flujo del Espíritu, esa zarza ardiente que se le presentó, recibe una palabra que era para liberar al pueblo de Dios de la potencia más grande de ese entonces. Recibe esa palabra del Señor, es flujo, no se quedó diciendo, esto es interesante, no se quedó diciendo gloria a Dios, aleluya, quiero más, quiero más. ¿Qué hizo? Generó un stock muy importante que fue el pueblo de Dios libre de la opresión de Egipto para que el Señor pueda continuar con su plan de salvación a todo el mundo a partir de su pueblo escogido donde vendría el Mesías. Stock. Acá está, lo podés tocar. El pueblo está libre. Después a Moisés le faltó para poder introducirlo al pueblo a la tierra prometida. Pero ahí viene Josué, que recibe en esos primeros versículos del libro, recibe flujo del Espíritu, una palabra revelada. Básicamente lo que decía Josué, vos vas a liderar al pueblo para introducirlo a la tierra que yo le prometí. Flujo. ¿El stock cuál fue? El pueblo de Dios asentándose en la tierra prometida para hacer testimonio a todas las naciones de quién es el Dios creador de todas las cosas. Y dar testimonio al mundo del monoteísmo en medio de esas naciones paganas. Stock. Ahí está. Josué repartiendo la tierra por tribus. Y así podemos hablar de Abraham, de Noé, de la iglesia primitiva de Hechos 1 y 2, que estaban esperando la promesa del Espíritu. ¿Para qué? Para dar a luz al proyecto más potente de toda la historia, la iglesia de Jesucristo. Para que predique del Señor hasta lo último de la tierra y provocar, por tanto, su segunda venida. Stock. Lo puedes tocar. Ahora, nosotros tenemos baja conciencia de lo que implica recibir flujo del Espíritu. Porque cuando vos lees en la palabra, los tipos que reciben y las tipas que reciben del Espíritu no dicen, dame más. Dice, ¿para qué me lo diste? No es, wow, mira lo que el Señor me... No, es, tengo cosas que hacer con esto y va a estar muy complejo hacerlo. Recibí flujo, pero tengo la responsabilidad dada por Dios de generar un stock. Parábola de los talentos de fondo, ¿sí? Telón de fondo. Fíjate cómo esta idea de flujos y stock está todo el tiempo detrás de escena cuando el Señor se revela de una manera diferente. Genera responsabilidad respecto de ese flujo que tenemos en la mano, porque somos responsables de generar con ese flujo stocks que vuelvan a generar flujo de bendición para el entorno en el cual es implantado ese stock. La libertad del pueblo de Dios, la conquista de la tierra prometida, el arca de Noé, la familia que dio a luz a Abraham, la iglesia que se da a luz en Hechos capítulo 1 y 2, etcétera, etcétera. Vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que recibimos en este 2024 a nivel personal y como congregación?
creo que la iglesia que viene es una iglesia más descentralizada. ¿Sí? ¿Te acordás de esta palabrita medio rara de movimientos centrífugos? Que me parece que puede ser un primer diagnóstico, un pequeño aporte. Toda nuestra, permitidme llamarlo así, arquitectura misional, como iglesia en general, está nutrida por flujos que recibimos como iglesia en el siglo XIX y en el siglo XX. Estamos y vamos a seguir recibiendo flujos del Espíritu para generar una arquitectura misional para nuestro tiempo. No quiero decir siglo por lo que voy a decir ahora. Pero creo que ahí tenemos una responsabilidad bastante importante. Y creo que estamos en plena transición, recibiendo flujo del Espíritu y pensando cómo vamos a generar nuevos stocks, nuevas arquitecturas misionales para cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado. Permitime decirlo de esta manera. En la arquitectura misional que tenemos como iglesia, hay partes que no cambian, que son algo así como una estructura de hormigón armado. Pero hay partes que tienen que tener mayor flexibilidad para responder a los desafíos presentes y a los flujos que recibimos por parte del Espíritu para dar respuestas en términos de el despliegue de la misión. Y generalmente lo que hacemos es, recibí esto del Señor, estructuras de hormigón armado que sostengan la misión. Pero creo que parte de la tarea que tenemos hacia adelante es ajustar esa estructura a los flujos que recibimos. En parte tenemos que pensar en estructuras de hormigón armado, pero en otras cosas tenemos que pensarlo más como andamios. ¿Se entiende? Estructuras más flexibles que yo puedo ir haciendo como armando cuerpos de andamios, ¿sí? Y ajustándolo a los cambios que voy teniendo en el entorno. Es decir, tener la flexibilidad como hijos del Señor y como iglesia de ajustar nuestros ministerios, nuestras congregaciones, nuestras vidas a los nuevos desafíos que traen las palabras que el Espíritu nos va dando. En otros términos, ajustar nuestros stocks en función de los flujos que estamos recibiendo. Imagínate si Noé recibía del Espíritu el diseño de un barco y se armaba un auto. Vos me decís, Juan, estás diciendo una tontera. Permitime esa expresión, una tontera. Obvio, visto desde acá. Ahora, nosotros estaremos armando barcos o autos. A nivel personal y como iglesia del Señor. Y quiero ir concluyendo con esto. Creo que nos tenemos que preparar para nuevas, y este es el título de la reflexión de hoy, nuevas emergencias del Espíritu Santo. Me voy a explicar con la siguiente cita de un librito que está súper interesante. Emergencias no en el sentido de una urgencia médica, sino de algo que emerge, algo nuevo que surge. ¿Sí? En ese sentido, emergencias del Espíritu. Permitime que me extienda en la cita, pero creo que tiene sentido y se justifica. Dice Guadalupe Nodés, que es doctora en biología, en un libro muy, muy lindo que se lee fácil, que se llama Entender un elefante. Y dice Guadalupe Nodés en este libro: podemos estudiar en detalle los átomos de hidrógeno y los de oxígeno,
Pero eso no será suficiente para entender la propiedad del agua, que pasa a estar compuesto por 2 partes de hidrógeno y una de oxígeno. Se comporta de manera muy diferente a los átomos que la componen. ¿Sí? Esta idea de el todo es diferente de las partes. Llamamos a esto, a esta reunión de átomos que empiezan a interactuar, llamamos a este fenómeno emergencia. Y estas capacidades nuevas, propiedades emergentes, las llamamos. No es emergencia en el sentido de urgencia, sino de aparición de algo que surge, que emerge de forma diferente a la suma de las partes. Estas propiedades emergen de la complejidad de los sistemas multidimensionales. Los componentes están interconectados, son dinámicos, cambian ellos y las relaciones que establecen entre ellos. Fin de la cita. Si existe un organismo complejo, dinámico y que no se explica entendiendo sus partes, Pablo ya lo dijo esto, es el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo dice, el ojo no le puede decir a la mano, al dedo, no te necesito, está explicando este principio de emergencia. Cuando el ojo y el dedo se juntan, surgen propiedades emergentes que no se explican por los componentes, estudiando los componentes por separado. Creo que lo mismo sucede con el proyecto más importante del Señor, que somos cada uno de nosotros en conjunto. Por eso es interesante que al preguntar lo que pregunté en este chat, lo que predominaba era la primera persona del plural. Esa conciencia anclada de que somos, no soy. Y que hay algo que se potencia cuando funcionamos como un todo en el despliegue de la misión. Cada uno de nosotros fue llamado con un propósito, con dones, con potencial que tiene que ser desarrollado y con potencial que muchos ya han desarrollado. Cada uno de nuestros mentores, líderes, pastores, nos conocen en profundidad cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros también somos muy bien conocidos por nuestros amigos, familiares, y somos todavía más conocidos por nuestras esposas y esposos. Pero creo que, como Pablo lo llama, ese misterio de la iglesia todavía está por ser conocido, porque cada uno de nosotros puede ser entendido por separado, pero al operar juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo, surgen propiedades emergentes que todavía, creo yo, desconocemos. Lo que más me desafía y me apasiona de lo que viene es las dinámicas de emergencia del espíritu que todavía estamos por ver. En buen cristiano, avivamiento. Creo que ese es el desafío más precioso que tenemos por delante. Liderar esas propiedades emergentes que están surgiendo porque el Espíritu Santo se está impartiendo sobre nuestras vidas y está generando nuevas conexiones, nuevos contactos. Ya lo dijo el profeta, ¿no? Ese valle de huesos secos uniéndose por el flujo del Espíritu. Fíjate cómo esto está metido por todos lados. Sigo, pues si no me quedo ahí y no salimos más. Y creo que todavía lo que tiene que pasar es esa unión de partes a partir de los flujos del Espíritu para pensar nuevos stocks, nuevas formas de hacer misión, nuevas formas de estar en las fronteras de la cultura
de estar metidos en el mundo sin ser del mundo para llevar del Señor. En las artes, en los medios, en la academia, en las escuelas, en el Estado, en la política. Son todos lugares que nos son todavía bastante ajenos porque no tenemos estructuras de misión para estar ahí. Porque en el siglo XX generamos, con flujo del Espíritu, stocks donde eran más adecuados para ese momento. La gente venía a las iglesias porque la cultura estaba embebida por enseñanzas judeo-cristianas. Eso ya no sucede, no vienen. Tenemos que estar e ir. Y ahí creo que tenemos todavía tarea por hacer. Conclusión. ¿Qué vamos a hacer con todo lo precioso que hemos recibido del Señor en este 2024? Quiero que te pongas de pie para que oremos con dos pasajes que a mí al menos me parecen, dos pasajes, dos historias que me parecen que puedan hacer sentido para cada uno de ustedes. Hay dos historias en el Antiguo Testamento, ustedes la conocen muy bien. Todo lo que el Señor refleja en el libro de Nehemías y todo lo que el Señor hace con esta persona. Y en el libro de Jueces vemos también algo maravilloso que el Señor hace con Gedeón. En el caso de Nehemías y en el caso de Gedeón, reciben flujo del Espíritu, ministración en situaciones muy diferentes. Para los que estén más del lado de Gedeón, o los que sientan que son Nehemías. En los dos casos el Señor dice, ¿qué vas a hacer con todo lo que te di? En el caso de Gedeón, una situación bastante más complicada que la de Nehemías. Nehemías estaba como funcionario en un palacio. Gedeón y todo el pueblo estaba siendo oprimido por los madianitas. En el caso de Gedeón y el pueblo vemos que literalmente ese pasaje 6, ese capítulo 6 de Jueces, dice que el pueblo estaba con espíritu oprimido, vivía en la miseria y escucha esto. Todo lo que producían les era quitado por los madianitas. Y el texto dice que los madianitas eran como langostas. Langostas en la concepción del Antiguo Testamento es una plaga que destruye nuestra productividad, lo que generamos. En una economía ganadera y agrícola es lo peor que le puede pasar, que ve una plaga que no controlan y le destruya la cosecha. En Argentina le llamamos inflación. Le llamamos una macro totalmente destrozada. Que no importa qué hagas, si lo haces bien o lo haces mal, el sistema es como una langosta. En el caso de Nehemías, recibe la revelación del Espíritu como funcionario en un palacio. La situación de él era en muchos aspectos distinta. Tenía acceso, recursos y tenía capacidad de ejecución. Todo lo contrario a Gedeón. No tenía acceso, se lo muestra como alguien que no tenía capacidad de hacer. La Biblia se encarga de mostrar en Gedeón el espíritu de todo el pueblo. Bien diferente al perfil de Nehemías. No importa si
vos estás más parecido a uno o a otro. El entramado común es que el Señor, no importa la situación que esté pasando, los Nehemías o los Gedeón, a los dos los convoca con un plan y con un llamado de victoria. Para los que se sienten más cerca de Gedeón, la convocatoria que le hace el Señor a Gedeón lo llama, escucha esto, Gedeón yo creo se rió, le dice guerrero valiente. Sí, vos, Gedeón. No importa si estás siendo consumido por langostas o sumido en la miseria. El Señor te llama para victoria y te dice guerrero, guerrera, valiente. La expresión no es inocente. La expresión que utiliza el Señor y que está reflejado en ese versículo 12 del capítulo 6 de Jueces. La palabra hebrea, que se traduce como valiente, abarca muchos significados. Es fuerza física, valor moral, poderío material, riqueza material. Ese es el calificativo que le aplica a Gedeón cuando lo llama guerrero, le dice valiente. Fuerza física, valor moral, poderío militar y riqueza material. Desata dentro de Gedeón exactamente lo opuesto que lo estaba oprimiendo. Porque Madián estaba ejerciendo poderío material destruyendo la productividad del pueblo de Dios, estaba ejerciendo poderío militar y lo había debilitado al pueblo. Por eso no es inocente hoy el Señor cuando te dice guerrero valiente, guerrera valiente. Y cuando le dice guerrero, en el hebreo, esa palabrita en el original describe una persona que posee una gran fuerza, valentía y valor. Habitualmente se refiere a guerreros, a héroes de batalla que han demostrado una excepcional destreza en batalla. Guerrero valiente, guerrera valiente. Si tu situación es más parecida a la de Nehemías, el Señor hoy te llama a que utilices el acceso que te ha dado, los recursos que te ha dado y la capacidad de ejecución que te ha dado. Y que te interese en escuchar su voz. Cuando Nehemías prestó atención, el Señor le impartió una carga por su pueblo. Cualquiera sea tu situación, lo que nos enseña estas dos historias, la de Nehemías y la de Gedeón, que lo importante no está en lo que nos sucede, lo importante no está en la que estamos pasando y viviendo, que ni siquiera es lo más importante el tremendo desafío de reconstrucción de una ciudad y del espíritu de un pueblo. Lo importante es cómo interpretamos esa palabra revelada en nuestra vida. Ni siquiera lo importante está en el libro, en la palabra. Porque si recibimos flujo y no generamos stock,
de nada sirvió el flujo. Lo central es, vuelvo a la pregunta del principio, ¿qué vamos a hacer con lo que recibimos en 2024? Y el Señor necesita intérpretes de su palabra revelada en este 2024, sea lo que fuere que te haya impartido durante este año o con lo que mencionamos hace un ratito. El Señor necesita intérpretes de su palabra que reflejen lo que Él está queriendo hacer en este tiempo. Vamos a orar. Espíritu Santo, yo te pido que si algo nos tenemos que quedar en esta noche, si algo tenemos que retener, ahora vos lo termines de fijar en nosotros. No queremos conformarnos con nuestra situación personal, en el momento que estamos como congregación local, como iglesia en la ciudad y en nuestra nación. Queremos ahora responder a lo que vos has impartido durante este año, Señor. Ya sea que estemos en una posición como la de Nehemías o que la estemos pasando cruentamente como Gedeón. Ahora te pido que seamos responsables con lo que has puesto en nuestras manos durante este año, esos flujos que hemos recibido de tu Espíritu Santo, y que seamos diligentes, valientes guerreros, valientes guerreras, para generar los stocks que estás necesitando por el avance de tu obra en Argentina, Señor. Y que quienes hoy estén gozando de acceso, recursos y capacidad de ejecución, que los levantes como posibilitadores en tu reino, Señor. Como posibilitadores en tu reino. Ahora, Señor, queremos hacer pacto con vos, Señor. Y nos comprometemos a responder esta pregunta, a tomarnos un tiempo en esta semana y a responder qué vamos a hacer con lo que nos hablaste este año, Señor. ¿Qué vamos a hacer? Yo bendigo a cada uno de los que estamos acá con tu paz, Señor. Ahora el Espíritu lo que está haciendo es llevarse toda preocupación, toda opresión, todo enojo, toda rabia, toda impotencia. Si sentís como muchos que no hay nada que hacer, el Señor te dice, entra en mi paz, entra en mi paz. Esos muros van a ser reconstruidos. Esas cartas de paso libre por toda la nación, como se la dieron a Nehemías, van a estar disponibles. Esos recursos van a llegar. Y esa visión que el Señor te dio va a ser construida. Paz, paz. Y paz del Señor ahora en tu vida. Si estás viviendo como la mayoría, que no hay nada que hacer con la langosta, se va a comer todo. El Señor te dice paz, porque todo lo que necesitas para vencer, ya te lo he dado. Paz del Señor, paz del Señor, paz del Señor, paz del Señor en el nombre de Jesús.
te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.